Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo resetear el password de un router del que hemos perdido el control, en el sentido de que hemos perdido su password o alguien lo ha cambiado y no podemos acceder a él. Sin embargo, queremos recuperar la configuración del router, es decir, no queremos resetearlo entero y dejarlo vacío. Si ya tiene una configuración previa, queremos mantenerla, O sea, simplemente queremos volver a tener el control del router con nuestro password, pero manteniendo la configuración que tuviera. Antes de empezar a hacerlo, os quiero enseñar un detalle, un recordatorio, que es el registro de configuración, qué es y para qué sirve. Entramos en un router cualquiera del que poseamos el password. ¿Vale? Y le pondríamos el comando show version. ¿Vale? El comando show version, aparte de darnos información de cómo se llama el sistema operativo, el archivo flash, varias cosas, lo que nos interesa ahora al final de todo es este valor de aquí que dice configuration register is 0x2102. 0x es un prefijo que indica que es un número hexadecimal. Y 2102 es el valor que tiene por defecto, y este registro de configuración le indica al router de qué manera tiene que arrancar. Es la forma normal, es decir, mirando el startup config de configuración y cargándolo todo. ¿Vale? Simplemente era el inciso que viéramos el valor que tiene un router normal, porque lo necesitaremos para recuperar el control, para resetear el password. Tendremos que cambiar este parámetro momentáneamente. Bien, entonces ahora supongamos que queremos acceder al router Barcelona, como siempre lo hacemos. Vamos a un terminal, ok, entramos, pero nos dice, bueno, vemos aquí un banner muy bonito, nos pide el password y le ponemos pues el que siempre hemos puesto. Uy, no podemos. Probamos otra vez, nos dice que no, bad passwords. Este router está configurado, como veis tiene un banner, pero no recuerdo el password o alguien se lo ha cambiado. Veamos que este router Barcelona tiene unas IPs ya configuradas y probablemente más cosas, pero no puedo entrar a él y necesito entrar respetando lo que ya existe, Entonces, la manera de conseguir eso en un router real es la misma forma que haremos en el simulador, pero es teniendo acceso físico al router mediante el cable de consola, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es arrancar el router en un modo especial que se llama ROMON, y para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tendremos que apagar y encender el router, y siendo muy rápidos iremos al hiperterminal, eso en la vida real pues tendrías el hiperterminal ya conectado y le das al botón de encendido y apagado. Nosotros en el simulador tendremos que apagar, encender e ir rápidamente al hiperterminal. Apagamos, encendemos, vamos al terminal y le damos a control pausa, teniendo el foco en la ventana, le echo clic a la ventana y control pausa, sin soltar control pausa, y vemos que me arranca de un modo especial que se llama modo ROMON, ¿vale? Bien, esta manera de arrancar, si vemos los comandos que tenemos, el que nos interesa es este que dice confreg, que es una utilidad para el registro de configuración, ¿vale? Entonces le cambiaremos el registro de configuración y hemos de ponerle el valor 0x2142. Esto le va a indicar al router cuando rearranque que se salte el startup config, lo ejecutamos y ahora ya tenemos este otro comando que es reset para reiniciarlo, es decir, hacemos el reset, ¿vale?
reinicia, descomprime la imagen y veremos cómo arranca. ¿Veis? En el modo en el que nos pregunta si queremos hacer el diálogo de configuración, le decimos que no. ¿Veis? Y el prompt del router es router. Aparentemente es como si lo hubiéramos perdido todo y es como si estuviera vacío, pero no es cierto. Lo único que hemos dicho es que se salte el fichero del startup, pero el startup está ahí, simplemente no lo ha cargado. Es decir, si vamos al modo enable, que ahora no nos pide ningún password ni nada, y decimos show startup config, vemos que tenemos el hostname, en este caso era Barcelona, el secret está habilitado pero no sabemos cuál puede ser, tiene las IPs puestas, tenemos el banner tan chulo que teníamos y el acceso a consola, ¿veis? Es el que no sabíamos, no podíamos entrar y ahora sí que lo vemos que era Bubblegum, ¿vale? Pero aparte de eso, aunque lo hubiéramos sabido, el modo enable, que es este de aquí, perdón, modo enable, que está encriptado, no lo hubiéramos podido saber, entonces no teníamos el control. ¿De acuerdo? O sea, el fichero startup existe, pero no lo ha cargado. Entonces, lo primero de todo, si yo quiero no perder la configuración que existía, lo que tengo que hacer es copiar el startup, el que queremos conservar, en la running. Es decir, hacemos un copy startup config sobre la running config. Observad que esto es al revés de lo que hacemos siempre, de las configuraciones que hacemos de la running, guardarlos, ¿vale? Esto es porque al copiarlo ya me pone el prompt, ¿vale? En la running lo tengo todo corriendo, pero los passwords que tendría si reinicio serían los originales que no conocía, con lo cual ahora es el momento de aprovechar que tengo el control y que además tengo la configuración que la he guardado en la running con la IP, el banner y todo. Aprovecho para ponerle los passwords que ya queremos nosotros. En nuestro caso vamos al configure terminal, le decimos el enable secret, pues en nuestro caso que es Cisco, y vamos además al line console, que ya hemos visto que era el Bubblegum, ya podríamos entrar, pero si yo no quiero ese y quiero poner el de siempre, le ponemos password Cisco y el comando login. Ahora todos los cambios que hemos hecho con el nuevo password, el nuestro, lo tenemos en la running config. Es decir, si yo voy aquí y digo show running config, vemos que en la consola ya tendríamos el nuestro, que le hemos cambiado, pero tenemos también todo lo que teníamos configurado de antes, y el secreto este es el que le hemos puesto nosotros también, ¿vale? Pero todo esto está en la running, ¿vale? Entonces, para que cuando arranque la startup nueva tenga los passwords que le hemos puesto, tendremos que hacer un copy, ahora sí, de la running en la startup. De esta manera ya hemos machacado los passwords anteriores por los nuestros. Ahora quedaría un detalle último, y es el siguiente. Si yo arranco el router, o sea, el proceso no está acabado, porque si yo arranco el router, fijaos que el show version me dice que el registro de configuración es 2142 todavía. Eso quiere decir que si yo rearranco el router, se va a saltar el startup, aunque ya tenga los passwords que le he puesto yo, se va a saltar ese startup y volverá a preguntarme el configuration dialog. Es decir, ahora es el momento también de cambiarle el de registro de configuración y ponerle
el original del router para que arranque normalmente. Para ello vamos a configure terminal y el comando es config register. Le ponemos 0x y el original era el 2102. Damos enter, hacemos exit. Si ahora le ponemos el show versión, observad que me dice configuration register es este, pero será este otro en la siguiente reinicio, que es el normal. Ahora sí que ha acabado el proceso de recuperación del router, porque si yo ahora lo reinicio mediante un reload, cuando acabe de arrancar, arrancará normalmente y me pedirá pues el password de consola. Me mantiene todo lo que tenía. Ahora le pongo Cisco, ya entramos, el modo enable, el secreto le he puesto Cisco y ahora ya tenemos el control. ¿De acuerdo? Si miro el show startup config, vemos que tenemos el hostname y todas las IPs y todas las interfaces con el password que le hemos recuperado. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante, repaso, rearrancar el router y mientras arranca, control pause para entrar en modo Roaming. Cambiarle el registro de configuración y reiniciarlo. Al reiniciarlo se saltará el startup, entonces inmediatamente copiar el startup sobre el running para guardar la configuración original, pero cambiamos los passwords. Una vez cambiado todo, volvemos a volcar la running en la startup configuration y para acabar volvemos a cambiar el registro de configuración para que arranque normalmente. Este es el proceso de reseteo del password.